Bueno, comenzamos nuestra clase, la batalla de la mente, y seguimos con la lección número 15. Les remití el vídeo y ponía 14, pero no era la 15. Y esta es la continuación, que no terminamos la clase, ¿vale? Entonces repasamos un poquitín de lo que hablamos. Hablamos de que el problema, el peligro de tener una mente confundida, que no tenemos cosas claras, ¿verdad? Una mente confundida, decíamos, que no tiene convicciones claras, le da lugar al diablo, y da lugar a que el enemigo a que entre la duda y a que entre la incredulidad, a perder incluso la fe cuando no tenemos claras las cosas, ¿vale? Cuando tenemos una mente confundida. Entonces, la firmeza de nuestra madurez, ¿verdad?, es que realmente tenemos las cosas claras. No, ¿os acordáis que decíamos? No cuando uno dice, yo es que lo tengo claro, y lo que tiene la mente que está bloqueada, que no entra nada, ¿no? No es que lo tengas claro, es que tú no admites nada, ¿no? Eso es diferente. Tener claro es que tú ya has razonado eso, que tú lo sabes, que lo has experimentado, ¿verdad? Y lo tienes claro. Eso indica que hay una mente que está madura, ¿verdad? Que hablábamos de que muchas veces queremos ver cosas grandes, pero nos comportamos como bebés, como infantes, ¿no? Y dice la palabra que mientras que el heredero es niño, no difiere nada de un esclavo. O sea, es dueño de todo, pero no disfruta de nada. Siempre es llevado, es traído, es enseñado, pero realmente no tiene una madurez. Y nos preguntábamos, entonces razonar nos trae confusión. Y dijimos, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Lo que nos da lugar lo que da lugar a confusión es cuando nosotros le damos pie al enemigo, cuando le damos pie a la duda, cuando le damos 1000 vueltas a las mismas cosas y llenamos nuestra cabeza con pensamiento, ¿verdad? A quien no debemos dar lugar ni diálogo es al diablo, pero sí razonar las cosas, ¿verdad? Es más, luego hablamos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre nos quiere empujar. Tenemos cosas claras, ¿verdad? A veces sentimos pues que tenemos que orar más, ¿no? Y lo sentimos del espíritu, que hay que orar más, ¿no? Entonces viene el enemigo y te manda esos dardos de fuego y dice, claro, y estás una hora orando porque es lo que tú pensabas que tenías que hacer, y te dice el enemigo, no, que tienes que orar más, que tienes que estar 2, 3 horas o 4 horas, ¿no? Y entonces viene condenación cuando realmente no deberíamos admitir eso, No sé si me entendéis. Cuando tenemos la mente confundida, pues andamos de esa manera. Entonces el enemigo siempre nos va a empujar hacia los extremos, porque los extremos es salirse de la voluntad y de la dirección del Espíritu Santo. Los extremos nunca son buenos, ¿verdad? Hablábamos de que una cosa es fe y otra cosa es fanatismo. Y hablábamos de que una cosa es creer y otra es la credulidad, creérselo todo, creer que un burro vuela, ¿no? Que venga alguien y te diga y te lo crees, y te dice lo otro y te lo crees, ¿no? Entonces, no es lo mismo fe que fanatismo, no es lo mismo, ni muchísimo menos, ni es lo mismo creer que ser una persona crédula, ¿verdad? Hablábamos de Proverbios 11, que dijimos que en la multitud de consejos estaba la sabiduría. ¿Y que esto qué implicaba? Implica que, primero, que queremos saber la verdad, que queremos orientación, ¿verdad? Y queremos saber la verdad. Por eso pedimos consejo, Pero también implica que tenemos que añadir a eso discernimiento, porque tenemos que saber qué consejos vienen de parte de Dios y qué consejos no vienen de parte de Dios. Todo lo que se dice no siempre es bueno, ni todo lo que te aconsejan es para seguirlo, ni muchísimo menos. Tú escuchas y dices, oye, pues sí, me ha traído luz, ¿no? Pues está bien, tienes que razonar eso, ¿verdad? O te dicen algo y tú dices, pues no, yo creo que no, que eso no es por ahí, ¿no? Entonces, bien. Entonces, razonar es correcto. Dios nos creó como seres racionales. Y la Biblia misma dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Debemos examinar las profecías según la palabra de Dios. Debemos examinar los profetas según la palabra de Dios. Debemos examinar los pastores, debemos examinar los apóstoles, debemos examinar los maestros. Debemos examinar todo aquello que alguien está transmitiendo. ¿Por qué? Porque realmente, como personas, todos nos equivocamos. Todos cometemos errores y todos a veces hablamos como pensamos que es. Pero no quiere decir que eso sea así. Entonces, tenemos que examinar a las personas que nos ministran, tenemos que examinar. No cuestionar, que es diferente. Yo no voy a cuestionar lo que el pastor predica cada vez que predica, ¿verdad? Pero sí voy a examinar.
qué es lo que realmente, porque a lo mejor por distracción o a menos por ignorancia o por lo que sea que en ese momento tal, dice una cosa que realmente no es bíblica, no está en la palabra de Dios. Entonces, debemos examinarlo todo, pero otra cosa es cuestionar a Dios, cuestionar su palabra. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender, pero siempre dijimos que la piedra de toque, lo que de verdad le va a dar autenticidad a algo que sentimos, a algo que nos dicen, va a ser lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Porque te pueden dar consejos que parecen muy buenos, humanamente hablando, pero que hablando en cuanto a la fe, pues igual es lo contrario de lo que realmente hay que hacer, ¿verdad? Porque uno dice, la palabra dice, el que te dé una mejilla pone la otra, ¿no? A lo mejor te dice, no, ¿qué ves? Tú coges un garrote y pégale 3 garrotazos, ¿no? Y tú dices, pues en mi carne es verdad, ¿por qué me tienes que dar una torta, no? Pues te voy a dar yo a ti un garrotazo, eso es la carne. Sería un consejo que te darían que sería razonable del enemigo, pero no razonable según la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la piedra de toque. A veces, como decía, nos dicen cosas que parecen razonables, dijimos, pero que realmente no vienen de parte de Dios. No puede haber contradicción, dijimos, entre lo que Dios dice y lo que nosotros hacemos, o lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Eso lo dijimos ya la otra vez. Y apuntamos esas 5 solas de la Reforma, ¿no? Hablamos de la Reforma, dijimos que Martín Lutero centró lo que es la esencia de la Reforma evangélica, protestante, la centró en esas 5 solas, que se llaman así, ¿no? Y hablábamos de que se enfatizó que solamente la Escritura es la palabra de Dios, solamente la Escritura. ¿Por qué? Porque en aquel caso era la Iglesia Católica, que añadían historietas y libros y revelaciones y historias particulares, y Lutero defendía que solo la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos eso, que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, y no hay otra cosa que nos pueda guiar en cuanto a la vida espiritual. Hablábamos de que solo por la fe somos salvos, solo por la fe, que no hay que añadir obras, que las obras vienen como consecuencia de que hemos creído. Nosotros empezamos a andar en el camino del Señor, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos salva es que creímos en Jesucristo. Entonces, solo la Biblia, la palabra de Dios, solo la fe nos salva, solamente es por la gracia, dijimos, ¿recordáis? Que es la gracia de Dios, que nadie puede alcanzar el mérito de la salvación si no fuera porque Dios nos la da gratuitamente. Que solo es por gracia, que solo es Cristo nuestro Salvador, que no hay otro en quien podamos ser salvos. La Biblia lo dice con claridad, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Luego, en el próximo estudio que tengamos, seguramente hablaremos de la Virgen María. ¿Qué creemos los evangélicos acerca de la Virgen María? Que la Iglesia Católica dice que es mediadora. Es nuestra mediadora, y no dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y solo a Dios se le debe dar la gloria. Nadie, ningún hombre puede estar como están algunos, como si fueran los ungidos, ¿verdad? Y toda la gloria y todo el reconocimiento se lo llevan ellos como si ellos fueran, ¿verdad? Bien, entonces solo la Biblia es la palabra de Dios. Y en el momento que alguien quiere quitar o quiere poner algo sobre la palabra de Dios, ya está saliéndose fuera del orden de Dios. Y nunca enfatizaremos suficiente. Debemos, los evangélicos, los creyentes, los que amamos a Cristo, debemos conocer su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es importantísimo, esa es nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a repetirlo, yo sé que lo repito muchas veces y otra vez más lo repito. Entonces, si no tenemos un conocimiento correcto de la palabra de Dios, pues el diablo fácilmente nos puede equivocar. Se atrevió hasta con Jesucristo. Fíjate tú. Si no conocemos bien la palabra de Dios y el espíritu de la palabra de Dios, el enemigo nos va a envolver en mentiras. Así está tanta gente, ¿verdad? En sectas y en sitios donde parece que están enseñando la palabra, pero realmente no la están enseñando, ¿verdad? Hay muchas sectas que utilizan la Biblia, también esto lo veremos
En el próximo estudio que vamos a hacer, vamos a hablar de diferentes sectas que se dicen cristianas, porque usan la Biblia, porque usan el nombre de Cristo, pero que luego les añaden otras cosas. Bueno, lo hablaremos, ¿verdad? Entonces, decíamos que no es suficiente con repetir versículos. No se trata solamente de repetir versículos, se trata de que la palabra de Dios se haga carne en nuestra vida, que la anhelemos y la deseemos. Bien, hasta ahí estuvimos dando la semana pasada. Entonces, Dios nos pide que creamos y confiemos en Él. Habrá cosas que no entendemos, ¿verdad? Habrá cosas que se nos escaparán, pero Dios nos pide. Dice en 1 de Juan capítulo 3, ¿queréis tomar nota? 1 de Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Dice 1 de Juan capítulo 3, 19 y 20, y dice: y en esto conoceremos que somos de la verdad. Juan 3, 19 y 20. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Dios ve la sinceridad de tu corazón, de nuestro corazón. Dios ve nuestra sinceridad. Y yo puedo equivocarme, y yo puedo fallar, pero Dios ve en mi corazón si yo verdaderamente le amo y mi anhelo es hacerlo bien o no. Es como a veces a mí me pasa con mis nietos, ¿no? Tengo un nieto que quiere hacer siempre lo que yo hago, con las maderas y con las tablas y tal, ¿no? Y a veces me rompe las cosas. Déjame esto, déjame lo otro, me pierde los destornilladores. Y ¿pero dónde están? Yo qué sé, cenazas, y busco y me tengo que comprar otras. Dios sabe la sinceridad de tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que él quiere, mi nieto quiere, tal, pero le falta. Entonces a nosotros nos falta. Nosotros somos imperfectos. Entonces vamos a fallar seguro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que si Dios no nos reprende, nuestra conciencia no nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios, porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué decimos esto? Para que nuestra cabeza tome descanso. Tome descanso en el Señor. Que tomemos descanso. Que el enemigo no nos envuelva en mentiras. Y que no vale excusarse con lo que otros hacen o dejan de hacer, porque a veces nos envuelve el enemigo, ¿verdad? Señalándonos a otro, diciendo a otro. Yo a veces he puesto el ejemplo cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto y lo sube a una montaña y dice: mira el mundo, ¿no? A mí me ha pasado, y a vosotros yo estoy seguro que os ha pasado. Pero mira a esta hermanita, o mira a este hermanito, o mira aquello, pues, oye, ¿cómo van siempre? Míralos, a ellos van ahí y a ti siempre te dan de lado, no sé qué. El enemigo te señala, ¿verdad? Te dice, y te hace sentir mal, y te hace como querer abandonar, porque nadie te entiende, porque nadie te quiere, porque te dan de lado, porque no te saludan, porque no sé qué y porque no sé cuánto, ¿verdad? Y empieza ahí a hacerse en la cabeza, y esa falta de madurez te hace ver lo que realmente no es. Entonces, no vale excusarse con lo que otro hace. Uno tiene que tener claro, eso es una mente, ¿verdad?, que no está confundida. Una mente que no está confundida sabe bien lo que ha creído, en quién ha creído y cómo tiene que comportarse, ¿verdad? Así pues, cuando Dios nos habla claramente, tenemos que movilizarnos, porque nosotros a veces nos obsesionamos con cosas. Y Dios le dice: déjate ya, ¿no? Venga, te caíste, levántate. Vinieron 1000 pensamientos, no pasa, deséchalos, no son realmente correctos, no son de parte de Dios, ¿no? Sal de ahí, levántate, ¿no? Y a veces no nos movemos, estamos ahí y estamos como recreándonos y dándole vueltas a las cosas, porque se hacen una pelota y empiezan a dar vueltas, y empiezan a dar vueltas, y empiezan a dar vueltas, y al final ya te obsesiona de tal manera que pierdes la visión de quién tú eres en el Señor, de a qué te llama el Señor, que Dios te está con la mano extendida para bendecirte, ¿no? Y nos olvidamos de todas esas cosas, ¿no? Y dice la palabra que hemos leído: si tu conciencia no te reprende, ten paz en Dios. Si tú de verdad quieres saber la verdad,
El salmista, creo que lo voy si llegamos ahí, lo voy a decir. El salmista dice, Señor, ¿quién entenderá sus propios errores? O sea, yo estoy ahí en mi cosa y ¡pam! Y dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién entenderá sus propios errores? Es verdad, todos cometemos errores y no nos damos cuenta, pero cuando viene la luz del Señor, tenemos que descansar en el Señor. Si tu conciencia no te está reprendiendo, Dios quizás está permitiendo cosas en nuestra vida que tal. Yo leía, no sé si era el Principito, ese donde era que lo leía, ¿verdad? Que decía, si queremos disfrutar de las mariposas, tenemos que soportar los gusanos. Entonces, ¿qué es? Pues a veces aún somos gusanos. La Biblia habla del gusano de Jacob, ¿verdad? Dice, yo soy el gusano de Jacob. Pues a veces somos atenderme a mí y luego ya lo veis en casa. A veces tenemos que soportar. Sí, o sea, que aún no soy mariposa, ¿verdad? Entonces, si queremos gozar, a veces queremos exigirnos y exigir, como decía antes, el diablo te quiere arrastrar al extremo, ¿verdad? Y queremos exigir o exigirnos que seamos ya mariposas, y aún no somos mariposas. Si queremos gozar de verdad, de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestros amigos, en nuestra propia vida, si queremos ver esa manifestación de la gloria de Dios, pues a veces tenemos que luchar con la vida de gusano, hasta que hemos crecido y ya se empieza a ver que algo especial está pasando en nuestra vida. Así pues, una mente confundida, lo que hace es que le da pie a todas las cosas, a todos los pensamientos, a todos los extremos, y pierde de vista que Dios tiene un proceso, que Dios está trabajando en nuestra vida, que tengamos confianza. Si tu conciencia no te reprende, confía, espera, Dios lo va a hacer. Y lo mismo digo con respecto a lo que vemos en otros. Eso de que te subes arriba a la montaña y ves, mira que Elías, que Dios, fíjate tú. Pues claro que hay donde te puedas excusar, pero no estamos llamados a excusarnos. Estamos llamados a saber qué es lo que hemos creído, en quién hemos creído y cuál es nuestro llamamiento. Entonces, cuando Dios nos habla, claro, tenemos que movilizarnos. No cuestionar, movilizarnos. Pero es que me falta, sí, ya. Alguien decía, yo es que no sé qué decir. Bueno, ya pues, solo llevo 3 meses de creyente. Pues bueno, si no puedes dar todo el abecedario, la A y la E y la tal que has aprendido, pues di eso, ¿verdad? Di eso. Sí que sabes más que aquel que no sabe nada. Entonces la A se la puedes decir, mira, la A se hace así, y la O de esta manera, ¿verdad? Lo que tú ya tienes, dalo. ¿Y qué hace Dios? Que lo multiplica. Si no lo das, ¿qué pasa? Que te quedas ahí y te vas quedando ahí y no vas a ningún sitio, ¿no? Entonces, una mente confundida está esperando a que esté todo ya claro y que seamos teólogos y no es así, ¿no? Bien. Decíamos Proverbios capítulo 3 y verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestro juicio, a veces, la falta de estima, ese no valorarnos, ¿verdad? Ese mirar desde la pequeñez, desde el temor, desde el complejo. Dice el Señor, fíjate de Jehová. Dios nos está hablando, ten confianza, no pasa nada, ven, acércate a mí. Ay, no, es que, como dice Isaías, cuando ve al Señor ahí en ese trono alto y dice, ay, muerto soy, porque soy un hombre inmundo de labios, un profeta. Y dice, oh, soy un hombre inmundo de labios, ¿no? Y Dios dice, no, acércate. Y nosotros decimos, ay, no, es que soy pecador, es que lo he hecho mal, es que me he equivocado. Sí, ya lo sé, sí, Dios lo sabe. Dios solo espera que tú reconozcas la verdad, que no pongas excusas, que no te disculpes, que simplemente admitas, sí, Señor, me he equivocado, pero aquí estoy, ayúdame, que esto lo pateo, yo esto no lo quiero, y me caeré otra vez, y me levantaré, y diré que no lo quiero, y me caeré, y me levantaré, y a la de 3 y 4 veces que caiga, y me levante, verás como ya no caigo más, ¿verdad? Y Dios me da la posibilidad. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él, espera en Él, no te disculpes, ay, es que soy débil, que también está al otro extremo.
¿verdad? Es que soy débil, es que a mí me gusta la bebida, es que a mí me gusta esto, ¿verdad? Te estás disculpando. No, no, no. Enfrentas un pecado. Eso está fuera de lugar. Enfréntalo. Enfréntalo delante de Dios y podrás caer. Yo no digo que ya porque lo enfrentes el primer día todo va a salir bien, ni muchísimo menos. Pero la de 2, ya la de 3, ya la de 4, lo vas a vencer si tú de verdad eres sincero con Dios. Dios te va a dar el poder, ¿verdad? Entonces, como decíamos antes, no es lo mismo creer que la credulidad, ni la fe que el fanatismo. Creer todo lo que alguien nos dice, sea profeta, sea apóstol, sea pastor, sea maestro, va contra lo que Dios está diciendo en su palabra. Ojo, hemos visto caer a grandes siervas y a grandes siervos del Señor. ¿Los hemos visto caer? ¿O no? Conocemos, y ahora con lo de internet, pues enseguida te enteras de todo lo que hay por ahí, ¿verdad? Lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Que todos somos humanos, todos, sin excepción. Aquí no hay nadie infalible, el único es el Papa y no es verdad, ¿verdad? Y no es verdad. No hay nadie infalible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues examinar, amar, respetar, apoyar, comprender que somos humanos, que nos equivocamos, pero cuando hay sinceridad de corazón, todo eso se supera. Todo eso se supera. Así pues, dice Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No solo es la palabra, es el espíritu, no son palabras bonitas, ¿verdad? Se trata del espíritu. ¿Dónde me lleva esa palabra? ¿A qué me motiva? ¿Hacia dónde me está arrastrando? ¿Qué consecuencias va a traer si sigo esa palabra? Eso tengo que saberlo yo. Eso es mi responsabilidad. Yo tengo que examinar todo y retener lo bueno. Cuando las personas pierden la fe, la más de las veces es porque uno mismo se ha metido en berenjenales. Uno mismo ha puesto su corazón, su confianza en personas, y las personas somos personas. Y a veces nosotros mismos somos los que hemos causado el problema. Porque si fuéramos conscientes, ¿verdad? Y entendiéramos que la madurez la tengo que alcanzar yo, el discernimiento lo tengo que alcanzar yo, eso nos ayudaría. Así pues, cuando las personas caen, pierden la fe, es muchas veces por nuestra propia culpa y otras porque la gente nos decepciona, pero en consecuencia es lo mismo. Siempre porque Dios no nos decepciona, nos decepciona las personas. Yo os voy a decepcionar. Un día me vais a ver por ahí y decir, mira este que enseñaba, este que decía, míralo. Pues sí. Y a vosotros también lo veré yo. Sí, nos veremos todos faltas, porque somos humanos. Todos. En la Biblia, además, a mí me gusta la Biblia porque es de verdad. Y dice las cosas como son, ¿verdad? Y ahí estaba el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro. San Pablo y San Pedro. No hay nada. Ahí estaban ahí con los gentiles, un avivamiento ahí en Antioquía. ¡Oh! Y Pedro ahí gozando. Dios mío, qué bendición que se están convirtiendo los gentiles. ¡Ay, esto no lo sabía yo! ¡Qué maravilla! Y ahí estaban, ahí comían cordero, pero comían también conejo y comían otras cosas que los judíos no comían. Y vinieron los de la iglesia de Jerusalén. Vinieron ahí. Y entonces Pedro le dio vergüenza, le dio temor, complejo, y se apartó de todos los gentiles, como que no, comemos aquí en una mesita aparte. Y fue el apóstol San Pablo y le dijo, ven, hipócrita. Y era el apóstol San Pedro. O sea, todos podemos fallar. Todos. Y podríamos contar del apóstol Pablo, y podríamos contar de David, podríamos contar de... Pero me gusta eso que está en la palabra, está ahí. Yo digo muchas veces, si yo tuviera que escribir sobre gente que admiro y que voy a poner como ejemplo, yo esas cosas no las pondría. ¿No? Pondría como de los católicos, esos santitos, ¿no? Que antiguamente, pues ahí de la historia de los santitos, que desde chiquitines ya hacían iglesitas, y ahí estaban y no se pecaban con nada, y ya flotaban, claro, ya tanto, claro, ellos tienen unas doctrinas, y es que los santos son tan buenos, que nunca pecaron, y que
merecen la salvación y la gracia de tal manera que no solamente se salvan a sí mismos, sino que además tiene la Iglesia un banco de gracia para repartir la que les sobra a esos santos, para repartirla a los pecadores. Bueno, pero eso no es verdad, eso no es bíblico. Mira la Biblia, lo que llamamos santos, los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Los hombres de Dios, Abraham, yo qué sé, todos, ¿no? Todos fallaban. Así pues, yo que a veces me voy, ya no sé ni por qué lo digo, pero bueno, ahí estoy. Entonces, bueno, pues decíamos esto, que lo he repetido ya esta frase, que no es mía, que es de un teólogo, que dice que Dios es más que Dios. Diciendo con eso, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios está muchísimo más allá de lo que yo puedo llegar a entender, que debo descansar en Dios. Porque a veces le damos tantas vueltas. A veces decimos, es que la Biblia dice, y es verdad que lo dice, ¿verdad? Pero la Biblia dice del amor, dice del perdón, de la misericordia, de la restauración, de la salvación, de que el Señor vino a buscar pecadores y no justos, que vino a sanar enfermos y ya no a los que se creen que están sanos. Eso lo dice la Biblia también. Y cuando eso no lo ponemos al lado, junto, por delante de eso de la Biblia dice, porque siempre cuando decimos la Biblia dice es para condenar. Claro. Yo lo que oigo cuando la gente dice, es que la Biblia dice, no lo dicen para bendecirte, para decirte, mira, que la Biblia dice que Dios te ama, levántate y vuelve a empezar. Como dijo Jesús a aquella mujer, ni yo te condeno, levántate, vete, no peques más. Cuando dicen eso de la Biblia dice, no lo dicen para eso, lo dicen para, la Biblia dice, toma, cachiporrazo, ¿no? La Biblia dice, ahí al suelo, tapite piso, que la Biblia dice que eres malo, que eres pecador. Como los judíos con la ley, porque la ley dice. Claro, entonces, claro que la Biblia es la palabra de Dios y hay que vivir conforme a la palabra de Dios, claro que sí, y es lo que debe llenar nuestra alma, pero la Biblia está más llena de gracia que de justicieros, ¿verdad? Muchísimo más, de perdón y de gracia. Entonces, el peligro realmente a veces está en los extremos, en llegar a extremar todas las cosas, ¿verdad? Como hemos dicho, el fanatismo, ¿verdad? No es fe, es fanatismo. Y eso el Señor lo condenó totalmente. Entonces, no dar lugar al diablo, porque es peligroso darle lugar al diablo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque una mente que está confundida a veces no es capaz de distinguir de dónde viene esto. Y digo, cosas que parecen buenas, cosas que parecen bíblicas. Pero ¿qué efecto tiene eso en mi vida? ¿Qué es lo que va a resultar? Si yo junto esto con esto, ¿qué va a pasar? Ayer a unos chiquillos les explotó en un instituto, ¿verdad? Salieron 3 heridos pobres, porque mezclaron cosas que explotan. Entonces, ¿qué resultado voy a obtener? A veces, pues devuélvesela también tú. ¿No? O mi marido, macho no sé qué, pues que se haga la comida y tienes el pan encima de la mesa, por ejemplo, o al revés, el hombre, la mujer, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿pero qué efecto tiene eso? ¿Ese es el consejo de Dios? No es el consejo de Dios, ¿verdad? Ese no es el consejo de Dios. Dios no habla así, la palabra no habla así. Entonces, el diablo trata siempre de confundirnos. Recordemos que hay cosas que brillan, pero que realmente no valen nada. Es el oropel, la apariencia. Parece que vas a hacer esto, ¿no? Como que si haces esto, ahí, ¿no? Que eso que te vas a quedar bien y resulta que eso luego rebota y te viene contra ti y empieza a haber un increscendo, ¿verdad? Para arriba, cada vez más difícil. De orgullo, de vanagloria, de enfrentamiento, ¿verdad? De descalificaciones, de ataques. Cuando si en un momento uno se hubiese callado, como dice el Proverbios, dice que la blanda respuesta amansa la ira. Entonces, hay cosas que brillan porque, como, yo tengo la razón, esto ya sé que lo he dicho otras veces, yo tengo la razón, y a lo mejor hasta la tienes, pero ¿qué va a traer eso? El enemigo te va a decir, venga, hombre, claro que tienes tu razón, mándala, narices, pues no te das cuenta. Y tienes razón. Pero ¿qué resultado te va a dar ahí? Vas a mezclar los dos líquidos y va a hacer cataplumba.
Y el otro va a decir así, pues, y el otro va a decir, y otro, y cada vez, pues nos divorciamos. Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. ¿O qué? ¿Quién ha pasado por ahí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Que quién ha pasado por ahí? Sí, claro. Pues es eso. Porque hay cosas que brillan, pero realmente no es lo que vale, lo que pesa, lo que valoramos. No es eso. ¿No? Yo no lo digo que se graba. Iba a contar una cosita de verdad y no. Pero bueno. Sí, no. Lo dejamos estar. Mira, Romanos capítulo 9 y verso 1. Romanos capítulo 9 y verso 1. Dice el apóstol San Pablo, verdad digo en Cristo. La verdad nos va a bendecir. Aunque en un momento parezca que no, la verdad es lo que nos va a bendecir. La verdad con amor, la verdad con respeto, la verdad con cariño, la verdad con misericordia. No la verdad como esa espada que traspasa y le saca las tripas al otro. Esa verdad no vale. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia, otra vez la palabra nos dice eso, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, yo he estado pensando, reflexionando, pensaba unas cosas y yo he dicho, Espíritu Santo, ¿esto cómo es? Y el Espíritu Santo me ha dicho, sí, muy bien. Esa es la actitud, esa es la respuesta. Así hay que hacerlo. Entonces, eso trae paz, trae bendición, ¿verdad? El apóstol San Pablo está expresando que él tiene una convicción en su conciencia y que esa convicción, ¿verdad?, ha sido confirmada. No es lo que tú sientes, es el Espíritu Santo que te confirma que sí, que esta es la cosa, ¿verdad? La mente y el espíritu deben trabajar juntos, deben actuar juntos, deben enfrentar las cosas juntos. El apóstol Juan y Santiago, ¿verdad? Los dos iban con el Señor, con los demás, y iban a entrar a una aldea samaritana y no quisieron recibirles, los echaron una pedrada, iros de aquí, judíos, te escupo, vete, ¿no? Y los echaron, no los dejaron entrar en aquella ciudad. Y entonces el apóstol San Pablo, San Juan y Santiago dijeron al Señor, Señor, ven, ¿quieres que ahora oremos y pedimos que caiga fuego y los chuscarramos a todos? ¿Quieres? Y el Señor les miraba y dijo, esto no es lo que va a transmitir el Evangelio. No sabéis de qué espíritu sois. O sea, mi conciencia y en orden al espíritu. Tu conciencia, lo que tú sientes en ese momento, ¿va acorde con el espíritu? ¿No va acorde? Pues recula, muérete la lengua, date un pisotón en el pie, no levantes el paso, ¿verdad? ¿Va en orden con el espíritu? No sabéis de qué espíritu sois, porque cuando actuamos así es que no sabemos de qué espíritu somos. No solo la letra, es el espíritu. Mira, 2 Corintios, capítulo 3 y verso 6. 2 Corintios, capítulo 3 y verso 6. Dice, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la Biblia de los judíos es la misma Biblia que tenemos nosotros. Exactamente la misma. El Antiguo Testamento me refiero. Era el mismo. De lo que hablaban cuando Jesús estaba sobre la tierra era del Antiguo Testamento. Y él dice, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la letra mata. Es el espíritu el que vivifica. Tú puedes ir con la letra literal y destruir una vida, una familia, una iglesia. Con la letra literal. ¿Por qué? Porque el espíritu no va a destruir. Jesús dice, no he venido a matar, he venido a salvar.
No he venido a condenar, he venido a perdonar, a restaurar, a levantar. No he venido para traer destrucción, yo he venido a edificar mi iglesia. Así pues, que la Biblia dice, pues cuidado, cuidado. También está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Donde todo lo disculpamos, donde sabemos que no y sin embargo hacemos. Y nuestros actos no son acordes con lo que decimos. Eso quiere decir que hay una mente que está confundida, porque estamos haciendo lo contrario de lo que decimos. No estamos aclarados en nuestra mente. En el Salmo... sí. Bueno, quería señalar también en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra mente mantiene una lucha entre lo que dice la palabra y lo que nosotros pensamos muchas veces, ¿verdad? Hay una enorme diferencia entre conocimiento intelectual y conocimiento revelado de Dios. Hay una gran distancia, es muy diferente, ¿verdad? Pero el conocimiento intelectual es necesario. Dios nos ha hecho seres racionales para que pensemos, para que no entremos en cosas, ¿verdad?, que entendemos que no son por ahí. Sabemos que no es por ahí. Y el intelecto es necesario. A veces, si no tenemos conocimiento, fácilmente se nos puede manipular. Por eso digo, conocer la palabra es importante. A veces se nos ha dicho, pues claro, yo me acuerdo en el seminario que teníamos ahí unos debates que algunos decían pues que tanto conocimiento nos llevaba a dudar y a cuestionar las cosas de Dios, ¿no? Que tal, eso nos decían, ¿verdad? Que tanto libro, que tanto tal. Bueno, yo la verdad que cuando yo vine del seminario, yo me vine con 3 toneladas de libros, ¿no? Con 3, yo no me cabían en la casa ya, de tantos libros que llevaba. Y es verdad, yo dije, bueno, cuando fui al seminario, yo decía, o sea, dije al director del seminario, dije, yo que vine aquí con mi Biblia, solamente con mi Biblia, porque yo creí que eso era lo que íbamos a manejar todo el tiempo, ¿verdad? Digo, y la Biblia me la había escondido por ahí y ahora nada más que llevo libros. Yo no sé dónde está mi Biblia. Sí, pero es bueno, muy necesario el conocimiento, ¿verdad? Porque ¿cómo sabríamos, cómo podríamos leer la palabra de Dios si no hubiese hombres y mujeres eruditos que conocen las lenguas antiguas, que conocen las costumbres, arqueólogos que han descubierto, ¿verdad?, los pergaminos antiguos, personas que se han preocupado de estudiar la geografía, todas las cosas? ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo podríamos leer? Alguien me decía no hace mucho, ¿verdad? Y yo le dije esto mismo que os digo a vosotros. ¿Cómo tú leerías la Biblia si no hubiera esas personas intelectuales que han dedicado su vida a aprender los idiomas antiguos, el griego, el hebreo, el arameo, ¿verdad?, lenguas muertas, letras, escrituras cuneiformes, yo qué sé, 1000 cosas que si no hubiese personas que su vida es eso, y que aman a Dios como tú y como yo, pero que su vida es eso, no tendríamos la palabra. Tú no podrías, yo no podría leer la Biblia. ¿Quién podríamos leer la Biblia? Damos gracias a Dios por Lutero, que fue el primero que tradujo la Biblia. No fue el primero, porque ya había algunas veces que habían intentado traducir la Biblia a idiomas vernáculos, ¿verdad? Pero Lutero fue quien tradujo la primera Biblia al alemán, ¿verdad? Y luego en España y tal se fueron traduciendo Biblias. Si no fuera por esas personas, nosotros no sabríamos qué dice la Biblia, ¿verdad? Nos seguiríamos creyendo, porque claro, la Edad Media y más para atrás y más para acá, ¿verdad? Pues la gente nos creíamos las historietas que nos contaban. Y de pronto se aparece un ángel que iba caminando y no sabían que era un ángel, pero que no sé qué. Aquellas historietas, bueno, vosotros lo habéis escuchado. Bueno, yo como soy viejo sí que me acuerdo de eso, ¿verdad? De que se contaban historietas así, pero no teníamos acceso a la Biblia. Por eso cuando la gente empezó a leer la Biblia, hubo esa revolución tremenda, ¿verdad?, descartando tantas cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo tan mal. Tan mal. Bien. Dice el Salmo 19, verso 12. Salmo 19, verso 12. ¿Quién entenderá sus propios errores? Y dice el salmista, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Todos
todos, sin excepción. También los apóstoles, también los profetas, también los maestros, también los pastores, los hermanos grandes, todos somos susceptibles de equivocarnos. Y decirlo aún con toda la buena intención de que es verdad. Porque algo que ocurre es que todos tenemos dentro de nosotros unos conceptos, unas formas, unas vivencias que nos han ido formando en nuestra mente. ¿Sabéis? Que lo hemos dicho muchas veces, desde la infancia, incluso desde el vientre de nuestra madre, hemos sido trabajados por el enemigo. Y él ha ido formando nuestra manera de pensar. Y cuando nos convertimos, nos hemos dado cuenta de cosas y hemos cambiado cosas en nuestra vida, pero que antes las veíamos normales, que antes no las veíamos mal. Sin embargo, cuando nos convertimos, la luz hizo que entendiéramos que eso no era así. Entonces, hemos sido trabajados desde pequeños, hemos sido trabajados por el enemigo y nuestras mentes han ido siendo formadas para que pensemos y sintamos de una manera determinada. Por tanto, todos dentro de nosotros tenemos lo que yo diría, dice un dicho popular, que nada es blanco ni negro, que todo depende del color del cristal con que tú miras, ¿verdad? Entonces, mi pensamiento es que todos tenemos ahí dentro de nosotros un cristal con un color. Y cuando miramos la Biblia, cuando miramos a los hermanos, cuando miramos las cosas, lo vemos siempre a través de ese color. No es que sea así, pero nosotros lo vemos así. Y el enemigo sabe trabajar muy bien esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Por qué no entendemos nuestros propios errores? Porque nosotros lo vemos de ese color. ¿Entendedme ¿Me entendéis lo que estoy diciendo o no? ¿Me entendéis, verdad? O sea, que yo tengo una forma de pensar, de sentir, de ver las cosas, porque así me formaron, así vengo con mi mente, y entonces ahora, cuando miro lo que sea, lo miro a través de cómo yo veo, cómo yo siento, cómo yo soy. Es el color del cristal de mi propia vida, cómo yo veo a través de las cosas de mi propia vida. Por eso el Señor tiene que cambiar eso y hacernos ver que hay cosas que son diferentes. Entonces todos corremos el riesgo de equivocarnos. El diablo se atrevió hasta con Jesús. Todos corremos el riesgo de equivocarnos. Y como dije antes, hemos visto caer muchos hombres, muchas mujeres de Dios que en un momento fueron testimonio y luego fue tal. Y que luego se constituyeron en cosas disparatadas. Lo hemos visto, lo estamos viendo y lo veremos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el enemigo ha ido trabajando y ha ido sembrando y, no sé, pues el orgullo, la vanagloria, el cristal con el que yo veo las cosas, ¿verdad? Me ha hecho creer que yo soy el que tengo la revelación, que yo soy el sabio, que yo soy el que tengo conectado el enchufe con Dios. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ahí tu mente está confundida. Eso no es lo que enseña la palabra, ¿verdad? Al revés, dice la Biblia que el que piensa que está firme, que mire que no caiga. Ojo, cuidado, ten cuidado. Bueno, y hablamos, mira, Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 7. Estamos por terminar ya. Perdón, como digo, el que piense que esté libre, que mire cómo caiga. El que mire que está firme, el que piensa que está firme, que mire que no caiga. Que mire que no caiga. Bueno, Primera Corintios 9:7. Primera Corintios 9:7. Dice, Pablo era consciente de esto. Y él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a condenación. O sea, él mismo sabía, aquí en mi carne, y lo dice varias veces, en mi carne hay un peligro, gordo, muy gordo, muy gordo. Mira, su testimonio. Segunda de Corintios, capítulo 12 y verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 12 y verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado no me saltasen desmedidamente, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, el apóstol San Pablo era consciente de eso, de ese peligro.
Dice, yo golpeo mi cuerpo porque me viene a mí lo listo que soy, lo bien que lo hago, cuánta gente se convierte con mi testimonio. Mira, lo corro el mundo, qué trabajador que soy, qué evangelista, qué no sé qué, y estos ignorantes que no saben nada, ¿verdad? Sí. Pues sí. Entonces, claro, es fácil caer en el engaño de que somos más santos, que somos más sabios, que conocemos más de Dios, que somos más espirituales, más enchufados al Señor, ¿verdad? Es fácil caer en eso. Sí. Bueno, sí, bueno. Y no hace falta ser pastor ni apóstol, ¿eh? Desde pequeño también, entre pequeños también llegamos a creernos que somos más. Cuando la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Que piense de sí con cordura. Así pues, esto no viene de parte de Dios. Esto no viene de parte de Dios. Esto es satánico, animal y diabólico. Como dice Santiago. Voy a leer un pasaje de Santiago. Santiago, capítulo 3. Voy a leer unos versículos. Y el verso 13 en adelante. Dice, Santiago 3, del 13 en adelante. ¿13 o 13? Capítulo 3, verso 13. Disculpe. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Entonces, dice, la sabiduría esa que viene a perturbar, que viene a enfrentar, que viene a humillar al otro, que viene a descalificar al otro, lo que hace no es la obra de Dios. Eso no viene de parte de Dios. La sabiduría que viene de parte de Dios primeramente es pacífica. Pacífica, amable, benigna. No voy a meterme porque si no se nos va el tiempo que pensaba estar, ¿verdad? No me voy a meter ahí. Entonces, para poder acceder a una mente y a un corazón en paz, debemos descansar en lo que el Señor nos dice. Y le damos gracias a Dios que depende de Él y no de nosotros. Debemos centrar nuestro pensamiento en Cristo. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, hermanos, dice el apóstol San Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Me propuse no saber otra cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo usaba en su mente del apóstol San Pablo, usaba ese conocimiento, esa revelación, esa sabiduría, ¿para qué? Para engrandecerlo. Alguien dijo, si quieres ser grande, tranquilo, que el diablo te va a ayudar. Tranquilo, si quieres tu pretensión ser grande, te va a ayudar, pero vas a hacer pupa, vas a hacer daño, ¿verdad? Entonces, el mismo apóstol Pablo es consciente de eso. Él dice, para que esas revelaciones tan tremendas, para lo que Dios me ha dado, no me saltase, me ha sido dado un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Qué sería eso? Yo no sé lo que sería, pero gordo tenía que ser, es decir, que él le abofetea, o sea que de vez en cuando notaría ¡pah! En toda la cara. Y yo, ya me pasé, ya me pasé de tueste, ya no. Bien, dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. A veces la gente, y yo lo digo esto para que nos animemos y nos fortalezcamos en la fe, a veces la gente del mundo se ríe de nosotros, nos dice que tal, que vaya una vida, que no sé cuánto, la iglesia no sé cuánto, como si su vida fuera la buena y la nuestra fuera la mala. Y uno lo mira cuando te paras y dices,
divorcios, borracheras, juegos, peleas, discusiones, enfrentamientos, familias, no sé cuánto. Y aquí bendición, armonía, luchamos contra lo malo, intentamos aportar, bendecir. O sea, y lo bueno es tu vida y la mía la mala, pues para ti es tu vida, que yo me quedo con la mía, ¿verdad? Sí, pero claro, el enemigo trabaja de esta manera. Entonces, una mente que no está confundida, que sabe a quién ha creído, se queda firme en aquellas cosas. El apóstol Pablo dice, me propuse no saber nada, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Y eso en aquel tiempo era gordo, porque es que es una prueba tremenda, ¿verdad? Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo ahora lo digo aquí, a mí me hizo cambiar totalmente mi vida. Y yo sé la de vuestras también, totalmente, es poderosa. Aunque diga el mundo lo que diga, aunque se ría en el mundo, aunque diga que estamos tontos, aunque diga que no sé qué, pero pues, vamos a ver, yo traigo mis ofrendas aquí, mis diezmos, lo que sea, pero y tú te juegas la maquinita. Esta mañana estaba yo almorzando y habían ahí dos señoras, estaba con mi nieto, vamos a terminar de almorzar, nos hemos ido, hemos pasado luego por ahí y ahí seguían, tracatán, y eso lo he visto en muchos sitios. O sea, a mí me critica que yo doy mi ofrenda a mi iglesia, o mis diezmos, y tú te estás gastando el sueldo y tu vida es mejor que mi vida. Ciertamente que es necedad, ¿verdad? Entonces, algo que me gusta, que repito en muchas ocasiones, no hemos creído en algo, hemos creído en alguien. En alguien. Quien salva es Cristo. Nuestro conocimiento puede ser muy limitado, pero si somos sinceros de corazón, si nuestra conciencia no nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios, creemos en Cristo. Y Cristo crucificado. Explícamelo. Pues no lo sé explicar, pero yo creo. Y eso porque me ha bendecido, porque como dije una vez a un amigo, vamos aquí, allá, uy, lo pasamos, no sé cuánto, tienes que venir. Digo, yo ya estaba ahí, no me cuentes cuentos chinos. Yo estuve ahí ya. Me cuentes cuentos chinos. Y era la ruina de mi familia. Y mi propia ruina. Qué bien lo pasamos. Oh, tú no sabes. Sí, lo sé, cómo lo sé. Mentira. El diablo viene. Tienes que estar seguro. Tienes que estar seguro en quién hemos creído. Creemos en alguien que ha transformado nuestra vida y que va a seguir transformándola. Por eso cuando venga la duda, cuando venga la lucha, cuando venga la confusión, uno se levanta y dice, yo creo en Cristo. Y no sé por qué, y no sé para qué, y no sé dónde, pero yo creo en Cristo que esto va a ser para bien. No sé para qué, pero va a ser para bien, ¿verdad? Confío en el Señor. Dice, no que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban queriendo pervertir el evangelio de Cristo. No podemos saberlo todo, pero si tenemos una cosa clara, todo demás sobra. Dicen, termino con esto. Dice, cuentan una historieta, será real o no, no sé, pero dice que la maestra de la escuela dominical estaba enseñando a los niños el Salmo 23. Dice, a ver, la semana que viene quiero que todos aprendáis el Salmo 23. Y a la semana siguiente vienen a las clases los chiquillos, se sientan todos y tal. Dice, a ver, Juanito, dime el Salmo 23. Y el niño empiezan ellos así. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y con eso ya me basta. Pues eso. Cristo es mi Señor y con eso ya me basta. Eso va a traer descanso a nuestra mente. Amén. Amén. Terminamos aquí la clase.